Amado Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias por este banquete espiritual que nos das en esta mañana para poder empezar el día escuchando tu palabra y meditando en ella, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que escucha esos audios y te ruego, Señor, que nos bendigas con la palabra que vamos a escuchar en este día. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a leer el capítulo número 24. Pablo ante Félix. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, Su Excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara, y Pablo dijo: Yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio. Pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una vez que grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sección y dijo: Esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusilia, quien era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión.
Bueno, con esto culmina el capítulo 24 del libro de los Hechos y vemos que en el anterior capítulo Pablo es trasladado a Cesarea porque ahí los judíos querían matar a Pablo y ellos acusaban a Pablo por algo que definitivamente no era ilegal para el gobierno romano. Eran asuntos religiosos que no competían a Roma. Y como Pablo había demostrado de que él era ciudadano romano, ellos estuvieron muy de acuerdo en dar un especial cuidado con Pablo y llevarlo a la provincia de Cesarea para cuidar que no lo mataran a él. Cuando Pablo es llevado a Cesarea, él se entregaba ante el gobernador Félix y después viene un abogado que contratan los judíos, muy preeminente, y que se llama Tértulo, perdón, y este abogado lo que hace es presentar ante el gobernador acusaciones meramente religiosas que no tienen nada que ver con la ley romana. Entonces, lo que hace Félix es escuchar las acusaciones. Después Pablo también muy inteligentemente se defiende. Y mire que está pasando lo mismo que pasó con el Señor, porque con el Señor lo que hicieron los judíos también fue acusarlo por cuestiones religiosas que para ellos creían que iba en contra del judaísmo. Y no es que iba en contra del judaísmo, sino que iba en contra de la religiosidad de ellos, porque el Señor nunca incumplió la ley de Moisés, sino que antes al contrario la cumplió a cabalidad. Lo que él no cumplía era con las tradiciones que habían puesto los mismos judíos, que ni siquiera ellos la cumplían para ponerle cargas a las personas. Entonces vemos esta situación que está viviendo Pablo, pero Pablo está muy tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que Pablo, el Señor se le presenta por la noche y le dice, cuando estaba en Jerusalén, le dice, tranquilo que usted estoy con usted y usted va a llegar hasta Roma y va a presentar defensa en Roma, porque el Señor quiere que él vaya hasta Roma y hable también con los romanos para que el evangelio se expanda y Pablo le predique a reyes y a gobernantes acerca de las buenas nuevas del Señor, porque el Señor tiene misericordia y quiere que todos escuchen, no solamente el pueblo, sino también los gobernantes, y para eso permite que Pablo pase por todas estas persecuciones y por todas estas cárceles y todo eso para poder llevar el evangelio también a un nivel gubernamental. ¿Qué es lo que vemos aquí? Hay algo interesante. ¿Por qué Pablo está tan tranquilo y está seguro de lo que hace? Primeramente porque él tenía fe y tenía algo que nosotros debemos de tener en cuenta, y es que cuando nosotros, así como Pablo, hacemos la voluntad de Dios y estamos acorde con la palabra de Dios, cuando estamos guardándonos del pecado, cuando no estamos haciendo cosas malas, cuando por el contrario estamos tratando de obedecer al Señor y sus mandamientos y tratando de ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos, eso trae una gran paz, y esa paz nos llena de esperanza y de fortaleza, porque una cosa muy bonita es uno tener la conciencia tranquila ante Dios, de que Dios esté agradado con lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila y Dios nos ha dado una encomienda como la que le dio a Pablo, y le dijo, no, usted tiene que llegar hasta Roma, pues hombre, simplemente pasa lo que pasó el día en que Jesucristo estaba en la barca, que estaba cayendo un aguacero, y fuera de eso estaba en medio de esa tormenta había muchos vientos, y Jesucristo estaba acostado tranquilo en la barca. Entonces ellos, los apóstoles, ellos estaban como sorprendidos de que cómo es posible que este hombre esté tan tranquilo en medio de una tormenta. Y pues lo que pasa es que Jesucristo sabía que él iba a morir en la cruz, que él venía era a pagar el precio del pecado de la humanidad en una cruz, y no iba a ser muerto por medio de una tormenta, en medio del lago, en una lancha. Eso es lo que nos da a nosotros la seguridad cuando usted tiene un llamado, cuando usted, el Señor, le ha puesto algo en su corazón, el Señor lo va a cumplir. Primero, Él nos da la promesa de que Él está con nosotros siempre, y aparte de eso, Él va a cumplir lo que nosotros tenemos que hacer. O sea que no hay nada ni nadie que nos pueda
separar del amor de Dios y separar del propósito que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra. Entonces, esa era la paz que tenía Pablo. Pablo da su defensa, y esto también me hace acordar de algo que en el futuro vamos a tener. Todo el mundo va a estar en el juicio final, porque la palabra de Dios lo dice, que ya a lo último, y vendrá el juicio final antes de que descienda la nueva Jerusalén aquí. Y en ese juicio final habrá un acusador. Y ese acusador, así como Tértulo fue el acusador muy inteligente, va a estar Satanás acusando a las personas por todas las cosas que han hecho malas. Y la fortuna que nosotros tenemos es que nosotros no vamos a tener que defendernos, porque ya nosotros estamos salvos, ya nosotros el precio de nuestro pecado ya lo pagó Jesucristo. Entonces nuestro abogado defensor, cuando miren el libro de la vida, pues nosotros vamos a estar separados, porque ya en ese juicio ese acusador, así nos quiere acusar, puede hacer lo que quiera, puede decir incluso las cosas que son ciertas que hemos hecho, pero Jesucristo va a decir no, Él ya pagó, yo ya fui a la cruz por Él, la sentencia que había de muerte en contra mía fue derogada, porque ya Jesucristo pagó por esa sentencia, ya pagó por la muerte, ya pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Esa es la bendición tan grande que nosotros tenemos, a pesar de que son ciertas las acusaciones porque hemos pecado, pero lo importante fue que la justicia se cumplió, y Dios es un Dios justo y se cumple la justicia en cada uno. Por eso va a haber muchas personas que desafortunadamente en el momento del juicio final no van a tener abogado defensor, y les va a tocar que defenderse a ellos mismos, pero no va a haber argumentos, porque al no haberse cumplido, al no haber pagado la deuda del pecado, pues simplemente va a ser culpable y va a tener que pagar la sentencia, que es la muerte. Y la muerte es la separación de Dios, la separación eterna, espiritual, de la presencia de Dios, y va a ser en el lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice la religión, está escrito en la palabra de Dios. El que no fue hallado en el libro de la vida va a ser arrojado con Satanás y con todos sus secuaces al lago de fuego por la eternidad, donde se va a escuchar el rugir y el chirriar de los dientes. Así, porque eso es lo que el Señor está tratando de comunicarle a todas las personas. Usted puede evitar pasar por ese momento, usted puede evitar estar en ese juicio. ¿Sabe cómo? Recibiendo el abogado, recibiendo al que murió por nosotros en la cruz, recibiendo al que ya pagó los cargos o todos los pecados que usted y yo hemos cometido. Recibiendo a Jesucristo, nosotros tenemos el mejor abogado, que no nos va a dejar pasar por ese juicio, por ese momento, y menos por el castigo o la sentencia, digámoslo así. No es un castigo, porque el Señor está dando la oportunidad hasta último momento para que todos se arrepientan. Así que es una oportunidad de que usted se arrepienta hoy, de que le pida perdón a Dios por sus pecados, de que invite a Jesucristo a que entre a morar en su corazón, en su vida, para que la justicia de Dios se cumpla a través del sacrificio de Cristo en la cruz, y usted sea una persona salva, que no tenga que estar en ningún juicio ni pagar ninguna condena, porque ya todo está consumado. Consumado es, dijo el Señor en la cruz. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a propagar este mensaje a las personas que todavía no tienen abogado. Jesucristo es nuestro abogado defensor, y llevemos las buenas nuevas a las personas que aún no conocen del Señor, para que puedan recibir a Jesucristo hoy como su Dios y Salvador. Así que oremos en esta mañana. Bendito Jesús, te damos gracias por este mensaje que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque de verdad que nosotros contamos con una gran bendición, y es que por gracia somos salvos, y gracias a la misericordia que tú has tenido con nosotros de haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, hoy somos salvos, Señor. Gracias porque la justicia se cumple con Él, y gracias porque ya, Señor, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos parte en tu reino, Señor. Yo te pido, Padre, que nos bendigas, que bendigas a nuestros familiares que aún no te conocen, Señor, a los que todavía están dudando en recibirte, Padre Santo, para que tú
nos ayudes a cada uno de nosotros a poder tener la palabra precisa y al Espíritu Santo para que le dé convencimiento de que lo mejor que puede hacer en su vida es recibirte, Señor, porque abogado tenemos en ti. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te entregamos el resto del día y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan un hermoso día.